Bueno, pues con los cambios que tenemos que hacer a los horarios, pues es más temprano o más tarde, son las 7:12. Entonces, en mis estudios personales, cuando, bueno, pues eh, no voy a decir que he estado siendo muy disciplinado, que digamos, es la combinación de mi trabajo con el estudio de la palabra de Dios a veces lo hace más complicado. Mi, mi fuerza de estudio, por decirlo así, o mi mejor tiempo para estudiar sería en las mañanas. Pero a veces cuando pues se entretiene uno con el televisor, se va uno a acostar tarde, o eh, cuando estamos haciendo simplemente cansados, ¿verdad? Y descansamos demasiado. Y eso afecta también nuestros tiempos, al menos en mi caso, el estudio de la palabra de Dios. En fin, el punto aquí es que dentro de esos estudios personales, digo personales porque hemos estado estudiando Marcos y he tratado de seguir esa línea, ¿verdad? De terminar el Evangelio de Marcos. Pero hago una pausa para compartir parte de lo que en la vida personal, en mi tiempo con Dios, pues estoy recordando. Estoy no necesariamente aprendiendo, pero porque no es algo nuevo para mí, pero es un muy buen recordatorio porque las cosas se olvidan fácilmente. Por eso el que Dios nos ordene, nos comande, nos mande, ¿verdad? El meditar en su palabra día tras día, noche tras noche, para tener éxito en la vida. Y Salomón lo nota, y es a donde voy, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Todo el libro de Eclesiastés está lleno de sabiduría. Ese es el primer punto. Pero me voy a detener en el capítulo 4. Ahí es donde vemos muchas de las injusticias que vemos hoy en nuestros días. Y la pregunta que te hago el día de hoy es, ¿cómo estás reaccionando ante todas estas injusticias que se ven cada día? Ante el caos político, ante el caos social, ante el caos de probablemente con relaciones personales rotas, amistades alejadas. Con esto del virus, pues muchas de las relaciones se han perdido, otras todavía permanecen firmes, ¿verdad? Entonces como un filtro en el que muchas de estas relaciones pues se han ido, y se ve eso también en las iglesias. ¿Cómo reaccionamos entonces con este egoísmo que nos caracteriza como humanos? ¿Cómo reaccionas ante la carrera política que vemos en nuestros días? Ni uno ni otro parecieran hacer la voluntad de Dios, cada uno en su propia mentalidad, en su propio interés. Y sin embargo, pues vemos también que Dios es quien dirige nuestros pasos como nación, como miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿cuál es ese futuro que vemos para nuestra nación? Pero más que nada, ¿en qué estás buscando tu satisfacción? Lo primero que deberíamos de hacer es reconocer que nuestras vidas deberían de reflejar ese agradecimiento a Dios. Deberíamos de vivir agradeciendo a Dios cada día, ¿verdad? No nada más de palabra, sino de hechos. Que nuestras acciones digan más que nuestras palabras, ¿verdad? Nuestras palabras podrían estar vacías, pero nuestras acciones reflejan nuestra gratitud. Y sobre todo que estuvieran basadas en la verdad, no en lo que es conveniente del momento, sino en la verdad. Entonces, para gloria y honra de Dios. Si tienes tu Biblia preparada, abre Eclesiastés capítulo 4, pero voy a empezar con el 2:24 para recordarnos lo que Dios establece. Básicamente nos dice que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y esto, dice, también he visto que es de la mano de Dios. Debido a ello,
esa es nuestra recompensa, trabajar, comer y beber, disfrutar de los bienes que Dios con los que nos ha bendecido. Pero de ahí vámonos al Eclesiastés 4, del 1 al 16. Vemos aquí 7 casos diferentes, 7 casos que no son nada nuevos. Lo puedes ver al inicio de Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se repite una y otra vez, ¿verdad? Así como el río vuelve al mar, ¿verdad? Y empieza un ciclo. Y Salomón da 2 o 3 ejemplos más de cómo la vida sucede una y otra vez, y así la historia también sucede, se repite una y otra vez, ¿verdad? Realmente no hay nada nuevo, dice el predicador. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 1 nos dice que a veces la muerte parece ser la solución a los problemas de la vida. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Entonces, de entrada el término nos parece muy familiar. Vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Si esto no fuera cierto, no estaríamos llorando, ¿verdad? No habría gente pues en estas posiciones en las que se les cometen injusticias y no hay quienes defiendan, no reciben la justicia que se merecen, ¿verdad? No hay quien los consuele, no hay quien esté con ellos. Y dice, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, ¿verdad? En sus líderes políticos, en la gente que tiene poder, la gente que tiene dinero, pero les importa un comino la gente, ¿verdad? Y a veces que nosotros mismos hacemos lo mismo, nos importa muy poco lo que le pase a otras personas. Nos sorprendemos, hacemos declaraciones, pero eso es lo más que hacemos. Entonces ellos no tienen quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y el predicador dice que alabó a los que ya habían muerto, a los finados, los que ya murieron. Los alabó más que a los que todavía viven. Porque los que ya están muertos, pues ya dejaron de padecer las injusticias de la vida. Y bueno, pues si eres creyente, si eres cristiano, si eres seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Si crees en su deidad, en su muerte y en su resurrección, si eres creyente verdadero, pues reconocerás que si mueres sin Cristo, pues ese no es lo peor que te ha pasado. La muerte no es lo peor que te puede pasar, sino que es una mayor tragedia, ¿verdad? Porque el dolor no se acaba ahí. Pero aquí Salomón pues dice que alaba más a los que están finados, a los que están muertos, porque dejan de padecer las injusticias que se viven aquí, en esta vida, nuestras transgresiones. Pero considera en el versículo 3 que aún son más felices los que no han nacido, los que no han sido formados, los que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Imagínate la tragedia tan grave como para pensar que la muerte o ni siquiera haber sido formado es mejor opción que vivir las injusticias de la vida en la que estamos. Y a veces nos sentimos de esa manera, sentimos que hemos sido traicionados, vivimos oprimidos, vivimos amargados, vivimos decepcionados, y mucha gente su solución es quitarse la vida. Alguna vez lo pensé yo también, debido a varias cosas, pero pues gracias a Dios, cuando dirige tus pasos, nunca, en mi caso, nunca me permitió hacer lo que yo quería. Siempre había gente alrededor, creyentes y aún no creyentes, que siempre me aconsejaron, vieron de alguna forma me tendieron esa mano, no todos, no en grupo, pero siempre en el momento preciso, en que Dios los puso ahí. Entonces, yo puedo dar testimonio de que es Dios quien ha guiado mis pasos, no ha sido mi inteligencia, mi sabiduría, ni la inteligencia y sabiduría de mis amigos o familiares, sino que Dios ha usado personas que ahora ya no veo, no he visto en años, ¿verdad? Y siempre hubo personas que estuvieron ahí para darme un consejo, para apartarme del mal camino, para no seguir por el camino de la muerte, así literal. Así un breve testimonio rápido. Hubo un tiempo en el que viví en La Paz, Baja California, cuando era pues 17, 18 años,
y pues yo no sabía que andaba en compañía de maleantes, personas que se dedicaban a las drogas, a vender a vender sus drogas. Pero pues no se veían que ellos fueran los que consumieran las drogas. Para mí eran personas normales que vivían disfrutando de la vida y tan. Pero hubo alguien que me dijo que tuviera mucho cuidado con la compañía con la que yo, bueno, con ellos, que no me juntara con ellos, porque sin decirme muchos detalles, pues estaba yo en cierto riesgo. Lo cual, pues Dios levantó esa alarma en mí y dejé de relacionarme con ellos, y posteriormente en las noticias apareció que uno de ellos pues había sido detenido por pues, este asunto de las drogas. Y eso es solo un ejemplo de cómo Dios ha protegido mi vida, no porque yo sea buena persona, sino porque Él es un buen padre y pues en su amor me ha cuidado de cometer tonterías o de fallecer por eh, relacionarme con las malas compañías. Pero la muerte no es necesariamente la mejor opción a la violencia. Es lo que aquí nuestro predicador dice, que pareciera, ¿verdad?, que son más felices que los que viven y que los que han muerto a los que no han existido. Y eso parece trágico. Comparar la violencia de la vida con el no haber nacido. Pareciera que eso fuera la mejor solución. Pero no lo es así, ¿verdad? Vemos que la solución es Jesucristo. Segundo caso, nunca estamos satisfechos con nuestros logros. Jamás estamos satisfechos con nuestros logros. Y si vemos que alguien tiene ese éxito, esa satisfacción, ¿verdad?, solamente produce una envidia terrible en muchas personas. Hay una competencia, y lo que dice el texto es que he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, ¿verdad? Y todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces no hay satisfacción, siempre hay esa competencia. Si él tiene, yo debo tener más; si ella tiene, yo debo tener más; si ella es bonita, yo debo ser más bonita. Entonces siempre hay una envidia, hay una competencia terrible, y no hay una satisfacción real, porque estamos viviendo una vida inútil, una vida vacía. Y esa es la pregunta, una de las preguntas que te hago. ¿En qué estás buscando satisfacción? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Cuál es tu satisfacción? ¿Tu satisfacción es Dios? Segundo caso, ese sería, ¿verdad? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Entonces no importa cuánto te esfuerces, toda esa dedicación, esa preparación que has tenido durante muchos años, ¿verdad?, para hacer lo que has tenido que hacer, ¿verdad? Ya sea que seas, que trabajes para una compañía o que trabajes en casa, siempre te has esforzado por hacer mejor las cosas, o quizá no, ¿verdad? El punto es que aquí toda esa excelencia con la que queremos hacer las cosas a veces despierta esa envidia en otras personas, y hay una competencia, no hay una satisfacción, una celebración en comunidad, en comunión con nuestro prójimo, ¿verdad? Sino que hay una separación, y eso es absurdo, vanidad, y además es triste, es una aflicción de espíritu terrible, ¿verdad? El vivir de esta manera, con envidia, destruyéndonos unos a otros. Entonces nunca estamos satisfechos con nuestros logros. ¿Qué hay, por ejemplo, del versículo 5 y 6? El necio cruza sus manos y come su misma carne, o se consume a sí mismo, se destruye a sí mismo. Pero más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces, aquí nos dice que ni la pereza ni el exceso de trabajo son buenos, ni el ser perezoso completamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice que sí, efectivamente, nuestra pereza será como un hombre armado, ¿verdad?, que viene a destruir. Entonces la pereza sí puede destruir, pero el exceso de trabajo tampoco es glorioso, tampoco es de alabarse, como mucha gente piensa, y pasan sus días y sus vidas trabajando, y si no trabajas como ellos trabajan, pues ahí vienen las críticas y vienen
esos absurdos. Cuando Dios ha puesto un día para descansar, es para honrarle, es para darle gracias, para recuperar nuestro ánimo. Pero la persona que se dedica solamente a trabajo, 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 pues no es de alabarse. Al contrario, es una adicción que pareciera buena, ¿verdad? Porque realmente su meta no es tanto el deseo de trabajar, sino el tener más. O quizá es antisocial, ¿verdad? Porque muchas veces su única vida es el trabajo porque no quieren tener nada que ver con otras personas. Entonces su vida es el trabajo, se enfocan en el trabajo. Entonces, ni la pereza ni el exceso de trabajo son buenos, sino al contrario, es el gozar de Dios. Y eso debería ser nuestra meta, el tener tiempo suficiente para Dios. Cuando el trabajo ocupa ese lugar, pues te olvidas de Dios. O cuando la pereza ocupa el lugar, pues no hay tiempo para Dios tampoco. Entonces el necio cruza sus manos y come su misma carne, se destruye por esa pereza. Pero lo que más vale aquí es un puño lleno con descanso. Hay que hacer el esfuerzo, hay que trabajar, pero todo tiene su tiempo y todo, inclusive hasta descansar, ¿verdad? Ambos puños llenos con trabajo traen aflicción y aflicción de espíritu. Entonces es absurdo trabajar sin descanso. Otra de las injusticias de la vida que el predicador ve es existir, bueno, siguiendo la línea del versículo anterior, es existir para trabajar. Eso es tu único Dios, es absurdo. Y además de esforzarse, es un duro trabajo. Es inútil, básicamente. Porque dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, o absurdo. Está un hombre solo y sin sucesor. No tiene hijo, no tiene hermano. Aquí vemos una persona antisocial, una persona completamente lleno de sí mismo, totalmente egoísta, totalmente centrado en sí mismo y nunca cesa de trabajar. Y eso es malo porque cuando te reúnes con una persona así, o eres una persona así, destruyes la vida de otras personas o te destruyen, ¿verdad? Porque para ellos lo único importante es trabajar. Y si no estás trabajando, eres una persona inútil ante sus ojos, ¿verdad? Que no merece su caridad o sus estándares están totalmente desquiciados. Entonces sus ojos no se sacian de sus riquezas, siempre quiere más y más, y tiene su bote, tiene su casa, y tiene su carro, y ya lo cambia cada año, ¿verdad? Pero nunca se ha preguntado, ¿para quién trabaja? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para quién trabaja? Pensando que tendrá muchos días de vida, ¿verdad? ¿Para qué trabajar tanto si ni siquiera lo puede disfrutar? ¿Para qué defrauda su alma? Se engaña a sí mismo. Eso es absurdo y además de duro trabajo. Entonces eso es algo que Salomón advierte. O sea, ¿cuál es el propósito de trabajar en tu vida? Lo único que tienes como propósito en tu vida es trabajar. El día que te mueras no te llevas absolutamente nada. Entonces, sí, si eres muy hábil, si eres muy trabajador, pues qué bueno, pero todo tiene su tiempo y si no dedicas tu tiempo para Dios, eso es un absurdo. El éxito en la vida básicamente nunca viene solo como lo que vemos en el versículo anterior. Esta persona, ¿verdad? Vive para sí mismo, pero nunca vendrá solo ese éxito. En el versículo 9 nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren, juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces no estamos hechos para vivir en soledad, no estamos hechos para vivir en egoísmo, no estamos hechos para ser antisociales. Y no importa si la gente pareciera que con seguridad expresa que preferiría vivir en un lugar aislado, lejos de la gente. Y el problema es que con todas estas injusticias que cometemos, pues sí, hacemos que mucha gente prefiera estar solo o morirse, ¿verdad? A estar acompañados. Pero ese es el propósito que Dios tiene, formar una comunidad
de creyentes. Para eso hizo su iglesia, para que nos confortemos, nos exhortemos, nos amemos unos a otros, oremos unos por otros. Pero con el tiempo en el que estamos viviendo actualmente, con este virus, la pandemia, con los gobernantes poniendo sus reglas, sí, en algunos casos tratando de proteger la salud, pero por otro lado, pues no buscando una solución real, simplemente negando, ¿verdad? Por ejemplo, si no puedes asistir a una iglesia, pues ¿cómo está apoyando el gobierno este tipo por ejemplo, de reuniones? ¿Está proveyendo de lugares donde la iglesia se pueda reunir? No, simplemente dice, no puedes asistir y hazle como quieras, no puedes asistir, ¿verdad? Lo dice de una manera elegante para no meterse en problemas, pero pues está separando a las personas, está separando a las familias. Aunque sí, también por otro lado nosotros somos responsables porque es un asunto de salud, pero la idea, lo que quiero decir es que no estamos poniendo todos nuestros talentos y nuestras excelencias juntas como para pues adaptarnos a lo que está pasando actualmente. Entonces el éxito básicamente nunca viene solo, no viene a través de un video, no viene a través de una junta en línea, sino de compañía física. Las expresiones de nuestro rostro alimentan a la otra persona o las alejan. Entonces siempre ha sido necesario esa relación interpersonal. Dios nos creó de esa manera. Entonces hay una historia aquí en el Pan Diario, ¿verdad? El ganso más triste. Te la leo así rápido. Es la historia de un ganso, ¿verdad? En un estacionamiento, al parecer. Lo dice aquí el narrador, dice, ¿por qué hay una pelota de fútbol en el estacionamiento? No era una pelota de fútbol, era un ganso con el cuello y su cabeza debajo de su ala. Pareciera una pelota de fútbol, pero para él era un ganso grisáceo, muy triste. Era el más triste de todos los gansos que él había visto en su vida. Y para él era algo triste porque él sabe que los gansos suelen reunirse sobre la hierba en primavera y sobre todo y otoño, ¿verdad? Cerca de donde él trabajaba. Entonces, ya los había visto. Entonces, pero había notado este ganso con cuello doblado y la cabeza metida debajo de un ala. Y les preguntaba dónde están sus amigos. Entonces, parecía tan solitario que le dio ganas de abrazarlo y él sugiere no hacerlo. Yo te sugiero que no lo hagas. Entonces ellos son notablemente comunitarios y vuelan en una formación en V, ¿verdad? Esto es con el propósito de cortar el viento. Pero la idea es que están hechos para estar juntos y así tú y yo estamos hechos para estar juntos. Entonces el estar separados nos causa conflicto, nos causa aflicción, depresión y tristeza y aburrimiento, entre otras cosas. Algunos casos podría causar hasta loquera, ¿verdad? Perder la coherencia, la cordura. Entonces no estamos hechos para estar solos. Esta es una de las injusticias de nuestras vidas, que una persona que vive solo, que solamente se refugia en el trabajo y no en Dios, porque mejores son dos que uno, y de ahí el matrimonio, ¿verdad? De ahí las asociaciones, cuando levantas un negocio es mucho mejor, porque tienes mejor paga de tu trabajo. Y si uno de los dos fracasara, el otro está capacitado para levantarle. En un matrimonio es lo mismo, en una relación de amistad es lo mismo. Si hay tristeza, si hay dolor, la otra persona todavía tiene ese poder para levantarlo, para reanimarlo. Pero ay del que está solo. Cuando cayere no habrá nadie que le levante, nadie. Entonces todo lo que tiene se perderá, incluyendo sus emociones. Es difícil vivir solo. La soledad no está hecha para ninguno de los creyentes, ni los hijos de Dios, ni para nadie en el planeta. Entonces, esa es una de las grandes injusticias, el vivir solo. Pero movámonos hasta la sexto ejemplo que él establece en el capítulo 4. La diferencia y la excelencia de la sabiduría sobre lo absurdo de vivir neciamente.
Y mucha gente, tú y yo, hemos vivido quizá de esa manera. El versículo 13 y 14 nos dicen que mejor es el muchacho, ¿verdad? Un muchacho, un quinceañero, quizá hasta pobre, ¿verdad? Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. No es un pobre tonto, no es un pobre ignorante, sino que es sabio, ha puesto atención, sabe reconocer lo que es bueno, sabe reconocer lo que es malo, se aparta de lo malo, practica lo bueno, ¿verdad? Aunque sea pobre. Y muchos de nuestros jóvenes hoy en día lo único que buscan es pues satisfacción, de placer. Quizá muchos de ellos se dedican ya a ganar mucho dinero, ¿verdad? Quizá porque piensan que en eso hay satisfacción. Pero aquí es mejor el pobre, el muchacho que es pobre y sabio. Aunque no tengas riquezas, sé sabio. Es mejor que un rey viejo, que un poder, que una persona que tiene poder, que sea viejo, y lo vemos hoy en nuestros líderes políticos, que es necio y no admite consejos. Es necio y no admite consejos. A perro viejo no se le enseñan nuevos trucos. A un rey necio y viejo no admite consejos. Y eso es trágico, porque pues no nada más un rey. Cualquier persona pues ya madura, ¿verdad? Vieja, por decirlo así, por llamarle los términos más precisos. Una persona ya de edad, pasando que te gustan los 40, ¿verdad? Y lo digo, no digo que 40 años estés viejo, pero entiende el punto. Ya tienes 40 años de experiencia y crees que ya lo sabes todo. Y muchas veces a esa edad ya empiezas a decirle no a los consejos. A eso me refiero con viejo. No necesariamente si tienes canas y arrugado, no necesariamente. Pero cuando empezamos a negarnos a recibir consejo de otras personas, porque pues la amargura de nuestro corazón, las experiencias y las tragedias que hemos experimentado, o la vanagloria o la arrogancia nos hace pensar que todos lo sabemos. Y ya no admite consejos, dice el texto. Un rey viejo y necio que no admite consejos. Y da la razón porque de la cárcel salió para reinar. O sea, viene de pobre a rico, ¿verdad? Y bueno, pues no admite consejos de nadie. Aunque en su reino nació pobre, dice el texto. Entonces, mucha gente que progresa en su vida, sale de la pobreza, tiene dinero y presume, ¿verdad?, que lo que es o lo que no es, ¿verdad?, que por fuera pareciera tener éxito, por dentro está consumiéndose. Entonces no hay paz, no hay satisfacción, solamente hay necedad. Mejor es el muchacho pobre y sabio, alguien que no tiene tanta experiencia, pero es sabio, sabe tomar buenas decisiones, se relaciona con las personas a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Invierte su tiempo en otras personas, es una persona sabia. Que un rey viejo, que alguien que tenga dinero, con poder, y no admite consejos ni correcciones de nadie. Y si ese es el caso, si ese es tu caso, si es mi caso, pues entonces consideremos que Dios nos da la oportunidad de vivir un día más, ¿verdad? Y arrepentirnos, dejar de vivir neciamente para buscar la sabiduría, buscar la santidad y de esa manera darle gloria. Vemos también en el versículo 15 y 16, por último, ¿verdad? Nos dice que la excelencia de la sabiduría no lo vas a encontrar necesariamente en los líderes políticos. Los líderes políticos no son la solución y sin embargo Dios pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Y sin embargo no es la solución para una vida satisfactoria. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, ¿verdad? Con el que va a tomar el cargo en lugar de ese gobernante viejo con ideas viejas. Ahora viene una persona más joven que tomará el puesto y ahí van las multitudes caminando con esa persona que estará en el lugar de aquel. El versículo 16 decía, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. ¿Lo has visto en videos el día de hoy? ¿Verdad? Tienen seguidores y seguidores y seguidores y pareciera que es la solución para los problemas del país y sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos con él y lo vemos, ¿verdad? Ya votaron por él, hicieron el tiempo que tuvieron que
que ejercieron su poder ha concluido, ¿verdad? 4 años, 6 años, el tiempo que se les haya permitido gobernar. Y pues la siguiente generación o más personas pues nunca van a estar contentos con lo que hizo o no hizo. Y eso es vanidad y aflicción de espíritu. Es una aflicción de espíritu para toda la nación, para la gente. El poner nuestra esperanza, ¿verdad? en los líderes políticos. Por eso dice, esto es un absurdo. Ellos no tienen la solución, ¿verdad? Ni el joven ni el viejo son la solución para una vida satisfactoria. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, y sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Trágicamente vivimos tiempos de esta manera, ¿verdad? Hay gente que quiere que se vote por cierta persona, hay personas que sugieren que se vote por la otra, pero nuestra satisfacción no debería ser necesariamente eso. Nuestra satisfacción debería ser Dios mismo. Y lo vemos aquí en el resumen que el predicador da. Por cierto, hago una pausa así. En fin, tengo aquí a mi animalito. Para él no hay cambios de horario. Para él ya estoy tarde, ¿verdad? Ya es tarde para alimentar, pero eso es otro asunto. En fin, el resumen que el predicador nos da de todo este asunto que está tratando, nos dice que empecé este texto dándote el pasaje de Eclesiastes 2:24, en el que se nos indica que no hay cosa mejor para nosotros sino comer, beber y disfrutar, ¿verdad? Que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y concluye, ¿verdad? En el capítulo 12, del 9 al 14, nos dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y ese debería ser nuestro objetivo, buscar la sabiduría, enseñar a la siguiente generación. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, no nada más decirlo, sino que pienses, analiza lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es santo, lo que es bueno. Y compuso muchos proverbios, y lo vemos, ¿verdad? Tenemos un libro completo de sus proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables, no cualquier palabra, y escribir rectamente palabras de verdad. Rectamente palabras de verdad, no cualquier palabras. No palabrerías, no filosofías vanas, ¿verdad? Bien elaboradas pero vanas, sino que palabras rectas de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. No necesariamente son aceptadas porque duelen, ¿verdad? Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces a nadie nos gustan las correcciones, no nada más a un rey viejo y necio. Probablemente tú estás en ese caso. Ya eres una persona adulta, madura, y piensas que no hay nadie que te pueda corregir porque tú sabes todo y estás mal, ¿verdad? Las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces, a lo mejor si algo te duele por ahí, considera las palabras de la otra persona, analiza si es verdad o no a la luz de la palabra de Dios. Porque también las palabras de los sabios son como clavos hincados, ¿verdad? Dadas por los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Y la corrección y el llamado es este: ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, sé corregido. No hay fin de hacer muchos libros de mucho estudio, ¿verdad? De estudio sin propósito. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso del capítulo 1 hasta el 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo para ti, esto debería ser el todo para mí también, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Sé disciplinado, organízate,
Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para estar con Dios, tiempo para meditar en su palabra. Pero si no encuentras satisfacción en Dios, estás podrido, estás deshecho. No vas a tener absolutamente ninguna satisfacción. Y no importa cuánto tiempo inviertas, no importa cuántos años inviertas en tu educación, en tu trabajo y cuánto dinero puedas acumular, si tú no has temido a Dios, si no reverencias a Dios, si no le buscas y tu satisfacción no es Dios, y no guardas tus mandamientos, que no son solamente para negarnos cosas, sino son para protección, para guía, para enseñanza, para tener una vida satisfactoria, entonces no estamos considerando que Dios es nuestro todo. El fin de todo el discurso es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, no tu dinero, no tus talentos, sino toda obra que hiciste el día de hoy a juicio. Hay un día para ello, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea que sea buena o que sea mala, ¿verdad? Y ese es el día en que enfrentemos a nuestro Señor. Y qué mejor que estar en su familia para poderlo hacer con seguridad y no con vergüenza o con dolor, ¿verdad? O con temor. Y eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes. Es una parte importante que yo trato de ejercer. Me gusta la pereza, pero también a veces me gusta dedicar más tiempo de lo que necesito al trabajo. Pero esto es una corrección para vivir una vida santa. Cuando yo pensaba morir, la muerte no era una solución para mí. Y siempre he querido, cuando tienes tus metas, ¿verdad? Quiero ser abogado, quiero ser licenciado, quiero ser doctor, porque otros son doctores, porque otros son licenciados, y quiero la misma gloria, quiero el mismo dinero, y no está en ello la satisfacción. Entonces, ni la pereza ni el exceso de trabajo son buenos, porque desatiendes lo importante. Y existir para trabajar es absolutamente absurdo. Pues el éxito de la vida no viene cuando estás solo, viene en compañía de la gente que Dios pone a tu alrededor, para tu exhortación, para tu amonestación, para tu crecimiento espiritual. Y la sabiduría excede en todo la necedad, ¿verdad? Ni la pobreza, ni el exceso de trabajo son satisfacción. Entonces, tampoco otras personas con poder tienen la solución a nuestra satisfacción. La satisfacción, la calidad de vida, el éxito es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es nuestro todo. Entonces, vivamos agradeciendo a Dios cada día de nuestras vidas, no solamente de palabras, sino con tus hechos, con tus acciones, ¿verdad? Y sobre todo que esas acciones estén basadas en la verdad, no en tu verdad o en la verdad de alguien más, sino en la verdad. Y Jesucristo es la verdad y nos dio su palabra para que vivamos en la verdad. Separados de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Y eso es lo que quiero compartir el día de hoy contigo, pues con este cambio de horario. Espero que, pues, no sea de pesadez para cada vez que estamos haciendo esos cambios de horario. Pero eso es otro tema. Lo que quiero enfatizar es: vive agradeciendo a Dios con tus acciones, disfruta de tu trabajo, disfruta de tu tiempo de descanso. No te frustres con las cosas que pasan en nuestras vidas, sino que pasa tiempo con Dios orando, ¿verdad? Para que Él pues nos conceda sabiduría y vivamos en paz hasta el tiempo en el que Él regrese. Entonces, Dios te siga bendiciendo. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, pues hay tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos separan de ti, Señor, nuestras necedades, nuestros absurdos, nuestros afanes, nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestros odios o nuestras envidias, y nos apartan de ti, porque nuestra prioridad no eres tú. Y te rogamos entonces perdón por vivir de esta manera, vivir de una manera absurda, sin propósito, o nuestros propósitos erróneos. Entonces rogamos, Señor, que nos permitas caminar en rectitud delante de ti cada día con tu palabra, aún en nuestras más simples acciones, Señor.
aun cuando estemos muy jóvenes o si estamos muy viejos, Señor. Permítenos tener un corazón de un joven listo para aprender. No nos permitas creer que ya todo lo sabemos y que no hay forma de ser corregidos. Permítenos ser sencillos, humildes, aun cuando tuviéramos 100 años. Te damos las gracias, te doy las gracias, Padre Santo, por tu palabra que corrige, que instruye, que nos alimenta espiritualmente. Entonces, ayúdanos a preparar nuestro corazón para ese regreso de Cristo que no sabemos cuándo pasará. Pero debemos estar listos para salir de viaje como cuando uno lo planea, Señor. Listos para en cualquier momento, cuando el tiempo se dé, pues salir contigo, Señor. Sé que este evento no depende de ninguno de nosotros, no depende de la ciencia, sino depende de ti, que con gran poder te manifestarás. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso entonces, ayúdanos a vivir una vida recta, una vida que te honre, honrándonos mutuamente, honrando a los líderes que tú pongas en nuestra nación, pero viviendo en paz, viviendo con sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.